¿Cuál es tu peor historia del estilo de crianza de tíralo a la piscina y aprenderá a nadar? Nunca había ido de campamento antes de los 11 años, tenía muchas ganas de ir con mi primo de 10 años. Mis padres nos llevaron al bosque, nos entregaron la carpa, una bolsa medio llena de Doritos y como un montón de salchichas alemanas y nos dejaron a mi hermana de 7 años. Luego arrancaron, dejándonos acampar por primera vez solos en el bosque con una niña de 7 años. No fue un fin de semana divertido. Nunca volví a acampar, pero aparentemente estaba bien porque así aprendieron mi papá y mi tío. Estoy agradecido por la falta de asesinos en serie y osos negros. Quedé embarazada a los 13 años, mamá permitió que su nuevo esposo me llevara al aborto y luego me golpeó el trasero cuando llegué a casa del procedimiento. Ella nunca preguntó quién, qué, cómo. Me habían abusado sexualmente desde que tenía 4 o 5 años y en algún lugar de mi estúpido cerebro creo que pensé que el sexo era amor. Cuando volví a quedar embarazada a los 14 años, me obligaron a quedarme con el bebé para darme una lección. Nuevamente, nadie preguntó. Nadie intentó educarme. Finalmente, a los 25, mi mamá me molestó con su falta de idea y en un ataque de rabia, solté ejemplos de todos los años de abuso sexual que soporté y ella dijo: todos estos años, pensé que Robert había estado jugando contigo y esa era la razón por la que estabas actuando así. Chicos, les digo que mi cabeza estalló al mismo tiempo que todo el aire salió de mi cuerpo. Estaba muy molesta. Ella pensó que su ahora ex marido me había estado abusando sexualmente, no me había embarazado una vez, sino 2 veces, sin embargo, nunca me preguntó. Para mayor claridad, nunca fue mi padrastro. Su deseo de estar casada con un tramposo en serie era mucho más importante que mi salud total. Se divorció de él cuando yo tenía 23 años, porque finalmente lo pilló con la esposa de su mejor amigo. Eso era simplemente demasiado para que ella lo manejara. Esto explica por qué nos envió a mi hija y a mí con mis abuelos 3 meses después de su nacimiento. Mi mamá siempre ha tenido una relación extrañamente cercana con mi hija mayor. Esta conversación reveló por qué, durante 12 años, mi mamá pensó que mi hija fue engendrada por su esposo. De todos modos, finalmente aprendí sobre educación sexual y control de la natalidad de mi maestra de educación física de 11 grado. Vio mi miserable yo e hizo todo lo posible por ser madre y educarme en cada oportunidad. Cuando tenía 9 años tuve un desagradable accidente de motocicleta en el desierto. Me rompí y perdí mi peroné, el hueso sobresalía de mi pierna. Mi papá no quería terminar temprano su viaje al desierto, así que me dijo que no lo mirara y que siguiera tratando de caminar. Tenía tanto dolor cada vez que me movía que me desmayaba. Mi hermano estaba tan preocupado que le pidió a mi papá que nos fuéramos a casa. Mi padre finalmente cedió, pero estaba tan borracho que dejó que mi hermano de 11 años en ese momento nos llevara fuera del desierto. Estaba tan nervioso que golpeó tantos baches y cada bache me desmayaba y luego volvía. Una vez que llegamos a casa, pensó que sería mejor dormir antes de ir al hospital. Al día siguiente, fui admitido en el hospital y el Servicio de Protección de Menores detuvo a mi padre. Mi papá decidió darme lecciones de manejo cuando yo era un adolescente, lo que resultó ser una muy mala idea. Me llevó al estacionamiento al otro lado de la calle de nuestra casa y me hizo trabajar para acostumbrarme a la dirección y los pedales durante unos 15 minutos. Luego, molesto porque no lo estaba captando lo suficientemente rápido para su gusto, decidió que debíamos ir por el camino real y yo aprendería más rápido en un entorno más desafiante. Imagine la situación de escuchar gritos como acelera, disminuye la velocidad, frena, con una voz cada vez más frustrada mientras avanzaba, aterrorizada de golpear a alguien. La culminación de nuestra lección llegó cuando se dio cuenta de que teníamos poco combustible y me dijo que me detuviera en la estación de servicio. Tenga en cuenta que la suma total de mi experiencia de conducción en este punto fue de aproximadamente 25 minutos, lo que no incluyó el estacionamiento en paralelo. Entré en la gasolinera y llegué a la gasolinera en algo así como un ángulo de 30 grados. Agarró el volante para corregir y me gritó: «Jesucristo, ¿no sabes conducir?». A lo que dije: «No, no lo hago. Me estás enseñando, recuérdalo». Regresó a casa en silencio.
Ese fue el final de las lecciones de manejo de papá. Me inscribí en una escuela de manejo después de eso. No es mi historia, sino la de mi mamá. Desarrolló una fobia después de que la arrojaron a una piscina para aprender a nadar. A los 70 años, todavía no sabe cómo hacerlo. Está aterrorizada de estar en el agua, incluso con un chaleco de seguridad. Y luego, un falso clarividente le dijo que moriría ahogándose. Así que pasamos los veranos en las montañas muy lejos del agua. Tenía miedo de lo profundo, así que mi papá me tiró a la piscina. Mi primo colocó un colchón inflable sobre la superficie en la que estaba. Mis padres supuestamente le gritaron que se moviera, él no lo hizo. No sé cuánto tiempo estuve debajo del colchón, pero estaba escupiendo agua y ahogándome cuando volví a subir. ¿Tenía quizás 6 años en ese momento? Me picó una abeja y mi madre estaba convencida de que estaba fingiendo. En el momento en que comencé a luchar para respirar, finalmente cedió irritantemente y me hizo caminar hasta el hospital empujando el cochecito de mi hermano durante todo el camino. Cuando llegué allí, el personal estaba horrorizado, me apresuró a entrar para darme una inyección de epinefrina y afortunadamente eso funcionó. Muchos meses después, una abeja entró en mi habitación y mi padre me llamó maricón por pedirle que él se ocupara de eso, en lugar de hacerlo yo mismo. Me dijo tienes que aprender a lidiar con estas cosas en algún momento o, ya sabes, podría simplemente pedirle a alguien que no sea alérgico a las abejas que venga y se ocupe de la abeja de manera segura en lugar de arriesgarme a la hospitalización. Me lastimé el brazo jugando al fútbol en la escuela, fui enviado a casa por la enfermera de la escuela. Mi papá dijo que estaba bien. Lo vendó y me envió a la escuela al día siguiente solo para que me enviaran a casa nuevamente luego de 1 hora. Mi mamá hizo que mi papá me llevara al hospital y mi brazo se había roto. Estuvo enyesado durante 9 meses. Mi madrastra nos acompañó a mis hermanos y a mí, de entre 10 y 12 años, a lo profundo del bosque y nos dejó allí para aprender habilidades de supervivencia. Pensamos que estábamos todos de excursión, entonces ella nos distrajo y se escapó. Sabíamos cómo volver, pero la buscamos durante horas preocupados de que le hubiera pasado algo. Ella estaba bebiendo margaritas y sonriendo. Mi hermano y yo tenemos 7 años de diferencia. Cuando él tenía 16 años y yo 9, me enseñó a boxear poniéndome un casco de hockey y golpeándome como nunca. Estoy razonablemente seguro de que sufrí una conmoción cerebral y sufrí horribles migrañas desde ese día hasta bien entrados los 20. 2 días después de graduarme de la escuela secundaria, llegué a una casa vacía, todas mis cosas en una caja porque mi mamá y mi padrastro se mudaron sin mí. He sido financieramente independiente desde entonces, pero un aviso hubiera sido bueno. Cuando tenía 10 años, mis padres tuvieron a mis hermanas, niñas gemelas. En 2 semanas, los cuidé más de 12 horas al día, al menos 5 días a la semana. No solo eso. Como ya estaba cuidando niños, mi tía también dejó a sus hijos de 1 y 2 años. Así que yo, que no tenía experiencia previa en cuidar niños, ahora estaba cuidando a 4 niños menores de 3 años. ¡Qué espectáculo horrible fue ese! No sé si esto cuenta, pero, deja de llorar o te daré una razón para llorar, algo que solía decirme mi papá. Me hacía entrar en pánico. Estaba molesta y no sabía cómo dejar de llorar. Luego escuchar eso empeoraba las cosas porque ahora estoy llorando porque mi papá estaba enojado conmigo y si no dejaba de llorar me iba a hacer llorar aún más. A los 4 años mi padre decidió que mi hermana y yo deberíamos aprender a atarnos los zapatos. Nos hizo quedarnos allí durante horas tratando de hacerlo, llorando. Simplemente no teníamos la edad suficiente. Mi papá quería enseñarme a navegar cuando tenía 11 años. Estaba aterrorizado por el océano, pero quería pasar el día con él, así que no me importaba mucho. Estaba en el velero, esperando a que se uniera a mí cuando de repente sentí que el barco se alejaba de la orilla. Había desatado el bote y lo estaba empujando hacia el océano. Estaba solo, sin saber navegar y completamente preso del pánico. Estaba oscureciendo cuando regresé a casa. La peor parte no fue quedarse varado en el océano. Fue mi decepción. Realmente pensé que mi padre y yo nos divertiríamos juntos, pero no.
Mis padres me dijeron toda mi vida que pagarían mi universidad y luego, cuando me mudé y comencé la universidad, dijeron, no importa, resuélvelo tú mismo. Mi padrastro fue bastante abierto acerca de odiarnos a mí y a mi hermano, sus no hijos, y se desvivió para no pasar tiempo con nosotros. Entonces, casi todo lo que tuvo que enseñarme fue hundirse o nadar porque estaba enojado por tener que involucrarse conmigo. Él era un cristiano conservador, hipermasculino increíblemente atlético, y yo era una ramita delgada, obviamente, un gusano de lectura extraño de un niño. Mi mamá trató de que él hiciera deporte conmigo para motivarme a ser más atlético. Pasaron unos 10 minutos antes de que los vecinos llamaran a la policía y alguien saliera para detener lo que estaba haciendo, lo que resultó en una pelea a puñetazos. Básicamente, me lanzaba balones de fútbol tan fuerte como podía porque su filosofía era que yo aprendería a atraparlos o seguiría lastimándome.